Bueno, pues yo, si os parece bien, quizás algunas de las cuestiones que habéis planteado vosotras ya van a ser retomadas, como decíamos ahora, desde otra perspectiva que tampoco es tan otra en realidad como la de la filosofía. Así que si os parece bien, saltamos un poco de campo y entramos a las consideraciones filosóficas o consideraciones desde la filosofía y empezamos con Carmen González Marín. Carmen es profesora de Filosofía y Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Es directora del Department of Equality and Women's Studies de la Euro-Mediterranean University. Ha trabajado con la cuestión de la violencia durante años y años y hoy la vamos a escuchar planteando, bueno, la naturaleza de la violencia, ¿no, Carmen, si no me equivoco? Así que adelante, tienes la palabra, con muchas ganas de escucharte. Muchas gracias Begoña, muchas gracias a todas por estar ahí. Bueno, yo la verdad es que voy a plantear una cuestión, o voy a plantear la cuestión más bien de una manera bastante primeriza, exploratoria, inconclusiva, por lo tanto, y realmente lo único que voy a hacer es una especie bueno, un planteamiento de cuestiones, de preguntas, básicamente, y un tanteo, como digo, sin conclusiones en realidad de lo que podría ser quizá alguna respuesta, ¿no? Pero realmente, en el fondo, todo tiene que ver con el iceberg, o sea que vamos a hablar de eso, sí. Bueno, yo pensando en este seminario, en esta jornada de hoy, bueno, se me ocurría, obviamente, como es normal, empezar un poco por el principio. Y el principio es quizá desde el punto de vista de quien se ocupa de las cuestiones en las que nos ocupamos la gente que estamos en filosofía, es un poco un cierto tipo de análisis conceptual, ¿no? Que creo que es parte de las cosas que se pueden hacer en este contexto y en otros, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, la mejor manera de empezar pues era obviamente recurrir a una de las maneras en las que típicamente hemos conocido, mejor dicho, quienes nos hemos preocupado por estos temas bueno, hemos conocido cómo se identifica, cómo se define de alguna forma el feminicidio, ¿no? Y efectivamente el feminicidio se ha definido muchas veces como el final de un continuum, como ya se ha dicho muchas veces hoy, esta mañana también, ¿no? Entonces, bueno, un continuum de violencia sexual, obviamente, ¿no? Entonces, recurriendo directamente, y se ha mencionado también varias veces, como es normal, este texto, ¿no? Incluso a la introducción de Jill Redford, del libro Femicide, ¿no? De Russell y Redford. Lo que dice aquí, lo que hace Redford es utilizar una descripción de Liz Kelly, a la que acaba de mencionar también Cristina, ¿no? Acerca de la violencia sexual, como es bien sabido, como cualquier acto sexual, físico, visual, verbal, etcétera, que es experimentado por una mujer o por una joven en el momento presente o más tarde como una amenaza, una invasión, una agresión que tiene el efecto de herir o de degradarla a ella, o que tiene la posibilidad de eliminar su habilidad para controlar su contacto íntimo, ¿no? O sea, es una definición muy estandarizada que conocemos muy bien porque evidentemente es una buena definición de lo que es la violencia sexual. Bueno, en este sentido, yo pensando en la idea del iceberg o en la idea del continuum, me preguntaba si era posible, quizá no tiene ni siquiera mucho sentido la pregunta, pero bueno, yo os voy a molestar al menos con ella, ¿no? Y con las 2 o 3 cosas que se me ocurrían al respecto. Si sería posible cambiar un poco la perspectiva, colocarse fuera, o sea, salir un poco de la convención de alguna manera, en el mejor sentido del término, ¿no? Según la cual hemos aceptado realmente ese tipo de definición de violencia sexual, y hemos aceptado que el feminicidio sería el final de un largo y horrible trayecto, por otra parte, ¿no? Y entonces me preguntaba si realmente hay ese continuum de violencia sexual que culmina en el feminicidio, o si más bien sería posible, tendría sentido, y qué consecuencias tendría, por supuesto, pensar en el feminicidio como un tipo de violencia singular. Todo esto con
por otra parte, la convicción y convención también de que evidentemente analizar un concepto es algo más que algún tipo de ejercicio intelectual, ¿no? Es decir, que de alguna manera no solamente importa aprender la complejidad o el alcance de un concepto, sino también recordar que los conceptos son más que formas de organizar el mundo, de organizar la realidad, ¿no? Que también son, de alguna manera, vectores vectores que nos orientan, digamos, en la acción, ¿no? Por lo tanto, tienen un valor añadido, si uno quiere decirlo así, más allá del valor puramente intelectual, ¿no? Bueno, en este sentido creo que responder de una forma u otra a esa pregunta un poco extemporánea quizá, ¿no? O intempestiva, no sé, ¿sería el feminicidio realmente el final de un continuum de violencia sexual o más bien sería una singularidad? Responder de una manera u otra, pues obviamente tendrá diferentes consecuencias, ¿no? Lo normal es que respondamos que efectivamente el feminicidio es el final de un continuo, porque es lo que hemos aprendido, lo que creo que tiene mucho sentido y además creo que se puede reforzar de muchas maneras, ¿no? Pero quizá precisamente por eso también merece la pena explorar la otra respuesta posible, porque eso nos permitirá eliminar cualquier posibilidad de crítica a la primera, ¿no? Con lo cual, digamos que bueno, con ese propósito, aunque sea un propósito, como digo, un tanto extemporáneo, es con el que me lanzo a contar aquí una serie de cosas, ¿no? Obviamente, si pensamos el feminicidio como una forma, aunque sea la forma máxima y el final de un continuum de violencia sexual, pues lo primero que deberíamos hacer es recapacitar sobre el propio concepto de violencia sexual, si queremos hacer un análisis conceptual, ¿no? Entonces, una posibilidad que me gustaría explorar y que, como digo, quizá quizá no nos lleva muy lejos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver dónde nos podría llevar, al menos cómo se puede esbozar alguno de los lugares donde podría llevarnos, ¿no? Y que planteo desde luego desde un margen, desde los márgenes más bien, de lo que solemos pensar muchas veces desde el feminismo, ¿no? Es pensar que el modo en el que utilizamos la expresión violencia sexual, el modo en que utilizamos el concepto de violencia sexual, quizá nos hace pensar que ese tipo de concepto es precisamente el tipo de concepto que pertenecería a la categoría de lo que llamaríamos conceptos borrosos. Ya sabemos que, bueno, hay conceptos que son claros, como las ideas cartesianas, ¿no? Claros y distintos, pero otros no son así. O sea, tenemos conceptos más turbios, de fronteras más emborronadas, con zonas grises, se podría decir incluso. De modo que en una versión negativa y evidentemente muy problemática, se podría decir que la aplicación de un concepto o el alcance de un concepto de esa categoría, es decir, como concepto borroso, de fronteras no nítidas, podría depender de cierta dosis de arbitrariedad, lo cual es obviamente muy problemático. En una versión menos negativa, un concepto borroso que no permite, en consecuencia, que no presenta, digamos, demarcaciones rigurosas y que, por lo tanto, no permite aplicarse tampoco a una serie de objetos con demarcaciones igualmente rigurosas o estrictas, lo que exige, por supuesto, es una percepción cuidadosa para incluir simplemente casos particulares bajo un cierto tipo de denominación o una etiqueta común que, evidentemente, sigue sin ser suficiente como etiqueta rigurosa. Sabemos que dentro de la tradición filosófica contemporánea, quien introduce esa noción de concepto borroso es Wittgenstein en los párrafos 69, 70 y 71 de Investigaciones filosóficas, ¿no? Y que lo introduce precisamente para hablar de los juegos, cosa que no es raro en Wittgenstein y tampoco es raro cuando se está pensando en conceptos borrosos, ¿no? Claro, Wittgenstein afirma cosas como que para enseñar a alguien, para explicar a alguien qué es un juego, realmente lo único que podemos hacer es describir juegos distintos y decir, bueno, esto y otras cosas que se le parecen son juegos, o se llaman juegos más bien, ¿no? Porque realmente no hay límites precisos entre lo que es un juego y lo que no lo es, o entre los tipos de juegos distintos, más bien, ¿no? Con lo cual, no podríamos dar una definición nítida, concreta, precisa. Pero la pregunta entonces, la pregunta que nos podríamos plantear, en el caso de los juegos, pero también en el caso de la violencia sexual sobre todo, es si asumir que no tenemos una definición exacta impide conocer aquello que cae bajo un concepto borroso. Obviamente, si volvemos a nuestro amigo Wittgenstein, Wittgenstein decía que no.
que no haya una definición exacta, que no haya una delimitación exacta, en realidad no es ningún problema. Es decir, es casi mejor que no haya esa delimitación exacta, es lo que nos vendría a decir seguramente Wittgenstein, ¿no? Porque no puede haberla. Entonces, bueno, la pregunta realmente importante es otra que también se plantea el mismo Wittgenstein en el capítulo, ya en el párrafo 71, es ¿realmente un concepto borroso es un concepto? Esta es una pregunta que puede parecer hasta cierto punto demasiado marginal para nuestros intereses, porque en el fondo quizá no hace falta hacer una labor de filigrana tampoco para interpretar lo que es violencia sexual. Pero en todo caso, bueno, me permito seguir por este camino, ¿no? ¿Es realmente un concepto borroso? Bueno, la idea de Wittgenstein es que efectivamente sí lo es. Sí lo es. Y en el fondo, para lo que sirve un concepto borroso, es sencillamente, o para lo que sirve, mejor dicho, el concepto de concepto borroso, valga la redundancia, es para decirnos que si queremos entender cierto tipo de prácticas, realmente lo único que podemos hacer es mostrar ejemplos y no pretender que con ese proceso de mostrar ejemplos, el que nos escucha o aquel que intenta entender qué tipo de prácticas son esas, tenga que hacer algún tipo de ejercicio de abstracción y decir cosas como, bueno, es que esta persona que me está mostrando estos ejemplos en realidad no sabe definir mejor aquello a lo que se refiere, pero podría hacerlo, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna definición mejor. Es decir, no es que yo no pueda expresar lo que es un juego, es que sencillamente no hay nada que se pueda definir de manera completamente nítida y concreta acerca de lo que es un juego. Solamente la ejemplificación funciona como tal, ¿no? La ejemplificación es lo que nos sirve para entender realmente lo que es un juego. Entonces, ¿cómo enseñamos a alguien algo que cae bajo un concepto de ese tipo, como bajo un concepto borroso? Pues evidentemente mostrando ejemplos y no esperando que el otro entienda que hay algo más allá, algo inexpresable, digamos, ¿no? Que sería quizá el vocabulario que utilizaría Wittgenstein para quien está realizando esa operación de mostrar ejemplos o que simplemente no ha sido capaz de dar una explicación que sea correcta. De cierto modo, la operación del que ha de aprender a aplicar un concepto a ciertos hechos o a ciertos estados de cosas o a ciertas prácticas es simplemente convertirse en capaz de utilizar correctamente un término. Por ejemplo, en el caso que nos sirve de ejemplo, el término juego, ¿no? Y nada más. Es decir, alguien sabe lo que es un juego cuando sabe decir que, cuando sabe aplicar el término juego al tenis, al bádminton, al ajedrez, al parchís, al cricket o al bridge. Ahora bien, la pregunta, y esto, digamos, creo que puede funcionar por analogía también con el caso de la violencia sexual y del extremo de la violencia sexual, es decir, del feminicidio, ¿no? La violencia es si alguien, perdón, la pregunta es si alguien también podría aplicar el término juego a la ruleta rusa. Claro, si pienso que realmente el concepto de juego es un concepto suficientemente borroso como para que no haya demarcaciones estrictas entre ellos, y al mismo tiempo interpreto que lo único que me permite aplicar el término juego a muchos juegos distintos, a muchas prácticas que son radicalmente distintas, como jugar al bridge o jugar al tenis, por ejemplo, ¿no? Bueno, puedo probablemente afirmar que la ruleta rusa es un juego también. Sin embargo, si lo planteo desde una perspectiva no pragmática, sino moral, seguramente me repugne profundamente decir que la ruleta rusa es un juego y tenga una prevención infinita hacia ello. Bueno, es decir, probablemente interprete que la ruleta rusa es una singularidad dentro de lo que se podría quizá haber asumido como un continuum de juegos distintos. ¿Por qué toda esta elucubración y todo este ejercicio, toda esta excursión más bien, ¿verdad? Por cuestiones que quizá nos quedan un tanto en los márgenes, de nuevo, como ya he dicho varias veces, ¿no? Pues en realidad porque pensaba a partir de un libro que publica la feminista francesa Elisabeth Badinter en el año 2003 y que se llama Fausse route, es decir, se tradujo en castellano inmediatamente por mal camino. Y esta feminista siempre, ya sabemos que siempre fue una feminista bastante polémica, ¿no? En muchos sentidos. Este libro obviamente también causó polémica, por lo que veremos inmediatamente. A partir de este libro me hizo pensar que quizá realmente, recordando este libro más bien, se me antojó que quizá realmente lo que hace Badinter es precisamente llamar la atención acerca de esa borrosidad del concepto violencia sexual
y de los problemas que puede conllevar pensar en términos de esa borrosidad. Sin asumir estrictamente la posición de Badinter, pero sí haciéndome cargo de la crítica que ella está elaborando y que ahora mismo recupero inmediatamente de manera muy breve, creo que puede tener sentido recordarla. Es decir, lo que Badinter hace es fundamentalmente desde una perspectiva muy crítica, hipercrítica, habría que decir, contra lo que serían las feministas norteamericanas, son las feministas norteamericanas que siguen estrictamente al feminismo originario radical, ¿no? No se refiere obviamente a Kate Millett o a Firestone, pero sí está pensando en McKinnon o en Dworkin, etcétera, ¿no? Pues con esa crítica, Badinter lo que hace es plantear que realmente estas feministas están utilizando una estrategia cuando hablan de violencia contra las mujeres, de violencia sexual, como le queramos llamar, están utilizando una estrategia que es dañina y que es dañina precisamente para las mujeres, ¿no? La estrategia consiste en lo que yo llamaría una política de la amalgama. El término amalgama lo utiliza Badinter, la expresión política de la amalgama no, pero creo que funciona bien, ¿no? La política de la amalgama consiste sencillamente en utilizar, pues obviamente, materiales distintos, es decir, casos distintos, prácticas distintas y colocarlas todas en el mismo lugar como si pertenecieran a la misma categoría, ¿no? Es decir, convertir un conjunto de conceptos que podrían ser perfectamente y nítidamente diferenciados en uno solo con un nivel de borrosidad tal que al final acabamos confundiendo todos ellos. Aquí no estamos haciendo wittgensteinianismo, ciertamente. Badinter no está pensando en pragmática, está pensando en cuestiones políticas, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión a la que lleva Badinter y lo que le lleva a criticar este modelo de las feministas norteamericanas radicales o las consecuencias del feminismo norteamericano radical es que en realidad, a fin de cuentas, todas las mujeres acabamos siendo víctimas de violencia sexual por razones que, según dice ella, pues a veces son dudosas. Es decir, claro, no es lo mismo, obviamente, que a una le inviten a un café cuando no desea ser invitada a un café, que una sufra una agresión sexual o que una sufra una paliza, o muchísimo menos que una sea asesinada, ¿no? Pues, las consecuencias malignas, digamos, de estas políticas de la amalgama para Badinter son realmente dos, esencialmente. Una, que desvirtúa completamente la condición de víctima. Es decir, al convertir a todas las mujeres en víctimas, prácticamente en víctimas de violencia sexual, obviamente parece que se banaliza, y antes ha aparecido el término también banalización, se banaliza la propia condición de las víctimas y al mismo tiempo las mujeres quedan de alguna manera desempoderadas potencialmente y al parecer necesitadas de algún tipo de apoyo externo, ¿no? Como si de pronto las mujeres volvieran a ser doncellas menesterosas que necesitan de un caballero que las libere de los males de las que están siendo víctimas, ¿no? Bueno, realmente el problema que plantea este texto, que como digo fue extraordinariamente polémico a principios de los años 2000 por buenas razones, como se podía observar, y por otras razones que también utiliza, pero que no vienen a cuento en este caso, ¿no? Otro tipo de ejemplos, es que realmente si nos hacemos cargo de una especie de contigüidad o de continuidad entre formas de violencia, quizá acabamos generando algo contrario a lo que se proponía generar el feminismo, ¿no? Es decir, en lugar de sensibilizarnos hacia la violencia hacia las mujeres, lo que hacemos es precisamente banalizarla. Creo que esto es lo que se puede extraer quizá de una lectura de este texto, ¿no? Al mismo tiempo, hay un elemento añadido que, claro, en el momento en que la victimización de las mujeres acaba siendo una especie de elemento consustancial a la propia categoría mujer, y también ha salido esta mañana muchas veces lo que es ser mujer, ¿no? O de qué llenamos la categoría mujer.
Al mismo tiempo que ocurre esto, lo que ocurre también es que, y que se banaliza la propia concepción de la víctima, se banaliza en el sentido de que, de que identificamos como víctimas a, bueno, a mujeres que han tenido experiencias que son muy distintas, en una gradación brutal en muchos casos. Obviamente, la víctima, precisamente porque es consustancial a la categoría mujer, acaba convirtiéndose en una categoría también rígida, de tal manera que efectivamente todas las mujeres acabamos siendo víctimas, por construcción de alguna manera, ¿no? Bueno, hay elementos que quizá más allá de estas, hasta cierto punto, banalidades que acabo de contar sobre el caso de esta feminista francesa, ¿no? Hay elementos que yo creo que también contribuyen a la sensación de que en realidad la violencia sexual en particular, ¿no? O la violencia machista, como queramos llamarle, sería una buena candidata a convertirse, o es simplemente un concepto razonablemente borroso o simplemente borroso, ¿no? Porque en realidad lo que llamamos violencia, la definición de la violencia depende, no siempre, pero sí en algunos casos, quizá depende de percepciones subjetivas. Es decir, para sujetos especialmente vulnerables, para mujeres especialmente vulnerables, quizá especialmente jóvenes, con cierto tipo de experiencias, con cierto tipo de situaciones, hay evidentemente hay experiencias que se pueden percibir claramente como violentas, cuando para otras quizá no es el caso. Y de hecho, bueno, tenemos ejemplos seguramente todos los días, ¿no? Es decir, incluso, como dirían algunos malpensados conservadores, ciertas convenciones que se proyectan sobre los sujetos, sobre las mujeres en particular, quizá podrían incluso forzar esa interpretación, ¿no? Con lo cual, la nitidez en las líneas, en las demarcaciones, en el concepto de violencia sexual quedarían de nuevo considerablemente emborronadas. La sensación que produce, por ejemplo, en este orden de cosas, ¿no?, que acabo de mencionar, el desencuentro que hay muchas veces entre feministas y entre aquellas que se denominan trabajadoras sexuales, muchas veces también feministas o autodenominadas feministas, ¿no? Trabajadoras sexuales, evidentemente de cualquier tipo, no me refiero solamente a mujeres que ejercen en la prostitución, las mujeres que se dedican a la industria del porno, o que están en plataformas como OnlyFans, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esos desencuentros, evidentemente, también hacen pensar que la categorización, el propio concepto de violencia muchas veces no está tan claro como quisiéramos decir o quisiéramos pensar, ¿no? Es decir, definiciones como prostitución es violencia, que es una definición muy al uso, o la pornografía es violencia, que es una definición también muy al uso, muy típica en las feministas radicales, McKinnon, por ejemplo, y otras, pero también en otros contextos, en España y en cualquier sitio, en general. Bueno, parecen obvias para cierta versión del feminismo, para muchas feministas, ciertamente, pero al mismo tiempo se convierten en un problema que desde otra perspectiva, insisto, perspectiva de mujeres que están inscritas, digamos, en las diferentes modalidades de trabajo sexual y que a fin de cuentas muchas veces se consideran mujeres empoderadas y feministas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues evidentemente son definiciones, digamos, las definiciones, la prostitución es violencia, son definiciones que hay que atacar de alguna manera, que habría que eliminar, ¿no? Obviamente, quizá el problema es la indefinición, ¿no? O el problema es la necesidad de tratar de desemborronar las fronteras entre modos de violencia sexual o entre lo que es y no es propiamente violencia sexual. Es decir, la división y el enfrentamiento de posiciones, que en realidad también vemos muchas veces por razones políticas, parece que siempre muestra una especie de ansiedad por desemborronar fronteras, ¿no? Por ejemplo, las discusiones que ha habido muchas veces entre personajes hiperconservadores, conservadores y menos conservadores en cuanto a cómo deberíamos llamar a la violencia que se ejerce contra las mujeres, violencia machista, violencia sexual, violencia doméstica, violencia intrafamiliar,
etcétera, etcétera, violencia de género, todo este conjunto de discusiones a las que hemos asistido históricamente muchas veces ya y seguimos todavía en ello, aparentemente, simplemente manifiestan lo que acabo de denominar como ansiedad por definir fronteras. Entonces, bueno, la ansiedad por definir fronteras podría tener consecuencias que quizá deberíamos tomarnos la molestia de analizar cuando pensamos en el feminicidio como el extremo de ese concepto que parece a veces demasiado borroso, ¿no? Y por eso, bueno, por eso se me ocurría la posibilidad de plantear esa cuestión un tanto, bueno, un tanto quizá tangencial, quizá, o no. Y es la pregunta acerca de si realmente el feminicidio debería seguir siendo la punta de un iceberg o deberíamos pensarlo como una singularidad, como hemos pensado otro tipo de hechos, ¿no? Otro tipo de situaciones o en otros contextos. Por otra parte, quizá se ha hablado también aquí durante esta mañana de taxonomías, ¿no? Cosa que es absolutamente imprescindible precisamente para desemborronar un concepto que es borroso o las consecuencias de un concepto que es borroso. Y aquí, claro, establecer taxonomías requiere también una reflexión previa, ¿no? Seguramente, para fundamentalmente no incurrir en lo que podríamos llamar injusticias epistémicas, ¿no? Y esta es una cuestión no menor, ciertamente, ¿no? No voy a entrar en ella, simplemente la menciono porque me parece que es importante, ¿no? Pero evidentemente tenemos que pensar en quién establece las taxonomías, desde qué perspectiva y quizá quien establece las taxonomías y la perspectiva que adopta quien establece taxonomías en este contexto, es decir, quien establece fronteras nítidas entre, por ejemplo, entre formas de violencia o entre tipos de la tipificación de la que hablábamos antes, ¿no? Respecto del feminicidio, en realidad quizá no son las personas más autorizadas. Podríamos plantear nuestra suspicacia, ¿no? O sea, si revisamos textos como el Rape and Resistance de Linda Alcoff, por ejemplo, bueno, pues fácilmente caemos en la cuenta, como ella enseña muy bien, de que debemos pensar más bien en la necesidad de aceptar que las supervivientes, como llama ella a las víctimas, más bien, necesitan un anclaje en una comunidad para que se las escuche, para que se las interprete de una manera apropiada y que, claro, eso no es algo que se pueda pasar por alto en ningún caso. Por lo tanto, incluso este tipo de análisis más o menos marginal, que tiene pretensiones de ser una especie de análisis conceptual, habría que hacerlo, desde luego, con muchísimo cuidado, ¿no? Y con muchísima prudencia, por supuesto. Probablemente establecer taxonomías respecto de la violencia nos llevaría también quizá a revisar la propia noción de víctima y en este sentido también hay algo que de nuevo simplemente menciono porque creo que no es el momento de explotarlo y además no tengo tampoco nada que decir al respecto que sea interesante, pero realmente me parece que tampoco podemos olvidar que la víctima por antonomasia es efectivamente la víctima del feminicidio, es la víctima que no puede hablar, la que no puede dar testimonio, lo cual complica enormemente nuestra posición a la hora de pensar, ¿no? Si queremos respetar a la víctima hasta el punto o para evitar al menos cometer ningún tipo de injusticia epistémica, ¿no? Es decir, en este sentido, claro, el feminicidio sería algo así como una experiencia aporética también, como otras, ¿no? Aquella que en realidad, en el fondo, diríamos, no se puede experimentar porque nadie puede dar cuenta de ella. Cuando uno la experimenta, desaparece y no hay ninguna mediación posible que nos permita recuperar, digamos, esa voz que se pierde absolutamente, ¿no? De modo que, en el fondo, estamos otra vez en el principio, ¿no? Y voy avanzando hacia el final, más bien, ¿no? Es decir, a la pregunta de si en realidad el feminicidio es ciertamente el final de un continuum o más bien es una singularidad, ¿no? Hemos aprendido a hablar de singularidad en otros contextos, como decía antes de pasada, ¿no? Hemos aprendido a singularizar un genocidio con respecto de otros posibles, en el caso de la Shoah, por ejemplo. Y la pregunta aquí sería, ¿qué ocurriría? ¿Cuáles serían las consecuencias si aceptamos que el feminicidio es también una singularidad?
en este caso, ¿no? La primera quizá, claro, no podríamos seguir considerándolo uno más de los casos de violencia. Estaríamos desgajándolo, digamos, de ese continuum. Y quizá eso nos llevaría también, obviamente, a reconsiderar la propia noción de violencia, no tanto como un universal, sino simplemente en términos nominalistas. Creo que hablaba en estos términos o en términos parecidos, creo que se ha expresado Cristina antes también, ¿no? Lo cual nos obliga a preguntarnos si es mejor o es peor que lo contrario, ¿no? Es decir, evidentemente. Otra consecuencia, quizá, es que nos obligaría a revisar cierto tipo de denominaciones, de expresiones que utilizamos frecuentemente de manera consensuada y seguramente de manera correcta, por otra parte, ¿no? Ya digo, me estoy colocando en el margen a ver si consigo eliminar las posibilidades de ataque, ¿no? De cierto tipo de conceptos. Por ejemplo, expresiones como el machismo mata, pues, o simplemente la denominación violencia machista, que antes también salió a relucir, bueno, quizá son expresiones que habría que revisar en este sentido, ¿no? Porque obviamente el machismo es responsable de infinitas situaciones indeseables para las mujeres, de infinitas formas de violencia, sin duda, para las mujeres, pero si aceptásemos la singularidad del feminicidio, entonces el victimario, al igual que la víctima, también serían singulares, se singularizarían respecto de otro tipo de prácticas, de procesos, etc. Es decir, saldrían de alguna forma quizá del esquema de un machismo sistémico que, bueno, una forma muy ramplona de atacar la cuestión es quizá decirnos que evidentemente hay muchos hombres machistas, muchos, pero no todos los hombres machistas matan. Es decir, ¿qué debería ocurrir? La pregunta es ¿qué ocurre en el machista, incluso en el machista sistémico, para que se convierta realmente en el victimario de un feminicidio, ¿no? Es decir, ¿cuál es el elemento que desencadena una conducta que va más allá de las conductas habituales, más o menos cotidianas y más o menos lesivas también, ¿no? Pero que no llegan al asesinato, ¿no? Normalmente cuando se ha intentado, vamos, analizarla o explicar más bien la violencia que llamamos machista o que en este momento al menos estamos llamando machista, por carecer o no de otro término, se hace referencia a diferentes tipos de razones, ¿no? De los cuales, pues quizá los más comunes son la recurrencia, recurrir, perdón, a la idea de una violencia anómica y recurrir también a una forma de violencia que podríamos llamar, entrecomillado, quizá fascista, porque no es la violencia solamente de quienes son propiamente fascistas, ¿no? En la línea de lo que trabajó, por ejemplo, Klaus Teweleit a final de los años 70, en aquel libro que se llamaba Fantasías masculinas, ¿no? Pero quizá si seguimos en la línea de un pensamiento de la singularidad del feminicidio, a lo mejor, y por lo tanto asumimos la singularidad de la víctima y del victimario o del perpetrador, quizá eso nos demandaría un intento de elaboración que fuera más allá de aquello que muchas veces utilizamos porque sencillamente es funcional, ¿no? Porque nos sirve, quiero decir, como ese tipo de explicaciones respecto de la violencia. Es decir, cuando nos encontramos con algo o ante algo que es prácticamente incomprensible en realidad, ¿no? Como puede ser el feminicidio, menos para mí, quizá necesitamos una mirada que se abra más que a un estado de cosas, a, a una posibilidad, a un horizonte, digamos, que yo en este momento ni siquiera puedo percibir con claridad, ¿no? Pero quizá no nos sirve, ¿no? Con hablar de un sistema sexogénero, que es lo que diríamos típicamente, por ejemplo, puramente patriarcal, puramente constitutivo o que constituye, mejor dicho, a la masculinidad como un conjunto de hábitos, perdón, y de propiedades entre las cuales está un uso de la violencia contra las mujeres que realmente sería, en principio, explicativo de las consecuencias absolutamente lesivas que puede tener esto después para ellas, ¿no?
Es decir, quizá en ese sentido habría que mirar un poco más allá de lo que sería lo genérico, lo general, y tomar en consideración muchos más elementos que la propia acción dañina y la propia víctima, ¿no? Es decir, igual que ocurre con el caso de la ruleta rusa, deberíamos mirar un poco más allá de lo que nos parece que es un parecido de familia entre juegos, ¿no? Es decir, algo que va mucho más allá de alguna manera y que exige un cierto tipo de explicación que sea más convincente, digamos, que el hecho de que haya una continuidad entre formas diversas de violencia. En este sentido es donde realmente, y antes también se mencionaba, ¿no? Por parte de alguna de las colegas, es necesario recuperar de nuevo al perpetrador. O sea, no podemos olvidarnos del perpetrador. Y no sé si el camino es este, ¿no? Pero, o sea, no sé si el camino es pensar en la singularidad del feminicidio realmente, pero creo que hay que recuperar efectivamente la figura del victimario, del perpetrador. En ese sentido, se me antoja una posibilidad, que simplemente con eso simplemente la menciono y termino, es pensar no tanto en un caso de, no tanto en el feminicidio como un caso de violencia sexual, con la definición que podemos dar al uso más o menos, ¿no? Sino como un caso de violencia identitaria. Yo llamaría violencia identitaria a qué, pues algo que se parecería también, un poco de manera un tanto borrosa, de nuevo, a una manera de enfocar el problema de la violencia y de la identidad que llevaba a cabo, mejor dicho, en un librito del año 2006 Amartya Sen, ¿no? El libro se llama Identidad y Violencia, concretamente. Sen aducía que un concepto de identidad fuerte o un sentimiento de identidad fuerte podría ser, desde luego, el soporte de actitudes violentas, ¿no? Y de prácticas violentas. Y cuando la identidad se forja a partir de la posesión de una propiedad o un conjunto de propiedades específicas que comparte un conjunto de individuos de una comunidad, los que pertenecen a una clase, digamos. Bueno, todos aquellos que no poseen esas propiedades quedan, por supuesto, fuera de la clase, como es natural, pero al mismo tiempo se pueden convertir, no de manera demasiado difícil, en enemigos, en elementos hostiles, en elementos problemáticos o que problematizan la propia comunidad, la propia clase, ¿no? En otro texto, un artículo pequeñito y no especialmente sesudo, por otra parte, ¿no? Pero interesante, que se llamaba Racismo, Antirracismo y Progreso Moral, de Zygmunt Bauman, exponía que él, de una manera muy simple, las estrategias que se utilizan muchas veces o que hemos utilizado, y creo que tiene razón, o que tenía razón, para hacernos cargo precisamente de esos otros que pueden percibirse, o sea, que no son los nuestros, que no son de los nuestros, que no somos nosotros, ¿no? Y que se pueden percibir obviamente con hostilidad muchas veces, ¿no? O como un peligro en último extremo. Esas estrategias, con una metáfora digestiva, digamos, o con dos metáforas digestivas, mejor dicho, como son muy conocidas, eran nombradas por Bauman como la estrategia hémica y la estrategia fágica, ¿no? Claro, si aceptamos esa hipótesis, la hipótesis de una violencia identitaria, en el caso del feminicidio, podríamos quizás recomponer el concepto bajo la óptica de una relación nosotros las otras, en este caso, o de amigo-enemiga, y el feminicidio no sería más que el modo extremo de una estrategia hémica, es decir, la estrategia que consiste en expulsar hasta la aniquilación en este caso. De tal forma que aquello de lo que hablaba, de hecho, Klaus Teweleit en Fantasías masculinas, ¿no? La aniquilación, el proyecto de aniquilar a las mujeres como un impulso de ciertas formas de masculinidad, obedecería realmente a un impulso efectivamente de lo que seguramente Georges Bataille podía haber llamado discontinuidad, o sea, el deseo, un impulso de muerte simplemente, ¿no? ¿Para qué? En este caso realmente sí para fortalecer demarcaciones, ¿no? Las demarcaciones de un concepto, que esencialmente sería un cierto concepto de masculinidad. Y nada más, aquí me callo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, luego retomamos. Ahora le damos la palabra a Nuria, que voy a presentar rápidamente y brevemente. Nuria Sara Miras Boronat es profesora de Filosofía Política en la UB
Es directora de la Unidad de Igualdad de la UB, es miembro del Seminario de Filosofía y Género y es cofundadora de la red Women in Pragmatism. Y ahora, con muchas ganas de escucharla, le damos la palabra. Adelante, Nuria. Muchas gracias. Espero que me escuchéis bien. Sí. Escucho repetida, no sé por qué. Voy a intentar compartir un PowerPoint. No sé si lo estáis viendo entero ahora mismo. Sí. Y ahora deberíais verlo a pantalla completa y deberíais ver un iceberg. ¿Sí? Vale. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a ir para atrás, a ver si lo hago bien, un poco para explicar, no sé, yo voy a hablar desde la filosofía, desde un punto de vista muy diferente, voy a hablar de la universidad, parece que quizás un tema colateral, pero voy a intentar demostrar que no es así. Y en esto debo decir que empecé a pensar en esta ponencia cuando me nombraron directora de Igualdad de la Universidad de Barcelona hace 7 semanas, hace muy poquito, pero que estas son reflexiones que también he venido teniendo desde que ingresé también en la Asamblea Feminista de la Universidad de Barcelona y, por tanto, desde mi doble condición o triple condición, ¿no? O sea, como profesora de filosofía política, como activista feminista en la universidad fuera de los órganos de gobierno y como agente de igualdad dentro de los órganos de gobierno, un poco para explicar todas estas dificultades. Intentaré no agotar mucho el tiempo, quizás hablar un poquito menos de los 20 minutos y así podemos quizás dedicar más tiempo a la discusión. Yo, bueno, lo que voy a presentar es una especie de mezcla entre lo que es el trabajo conceptual, pero quizás más centrado en la praxis. Luego, cuestiones que son resultantes de mi propia experiencia, alguna compilación de evidencias científicas y algunas cosas son meramente intuiciones de lo que yo llevo viendo en estos últimos 5 años. Yo parto también de este iceberg continuo de la violencia machista porque, de hecho, este es básicamente el marco desde el cual en las universidades estamos tratando las violencias contra las mujeres y las violencias LGTBI, bueno, es muy largo decir, LGTBI-fóbicas, porque básicamente lo que se está haciendo es agrupar estos dos tipos de violencia. Esto puede tener algunas dificultades conceptuales, pero de momento no las voy a abordar. Y un poco cuando el título hace referencia a en la punta del iceberg, el rol de las universidades en la lucha contra las violencias, a que nosotras, digamos, estamos en la base del iceberg, pero que mi convicción es que digamos, cuando llegamos al asesinato se ha pasado por toda una serie de violencias, degradaciones, humillaciones, etcétera, etcétera, que hacen este asesinato como la conclusión lógica, lo diré con toda la provocación, no se me entienda, no que yo lo vea lógico, sino que cuando se llega a ese extremo, digamos, ya se ha ido preparando todo el terreno para el desenlace fatal. Evidentemente, esto no es competencia de la universidad, pero sí que creo que tenemos un rol importante en la hora de desarrollar políticas de prevención e incluso velar para cortar, ¿no? digamos, esa vía perversa que va del extremo inferior al superior. Y que, bueno, que en realidad cuando nos quedamos, no nos quedamos en la parte de abajo, ¿no? Que yo creo que es una cosa que pasa a menudo, que la gente piensa que las delegadas de igualdad lo único que hacemos es protocolos de lenguaje no sexista y que todo nuestro trabajo se limita a usar, ¿no? pues más pronombres. No es exactamente eso, ¿no? También nos encontramos, por desgracia, lo que está justo debajo del asesinato, ¿no? Muchas agresiones físicas, violaciones, abuso sexual, amenazas, gritos, insultos. Esto es parte también de nuestro trabajo cotidiano y eso también nos hace tener una perspectiva de la institución que quizás no es la más amable, ¿no? Entonces, un poco de aquí viene esto que es más intuitivo que pongo debajo, en el sentido de que el abordaje institucional va de abajo arriba, es decir, de lo invisible a lo visible, de lo sutil a lo explícito, en lo que es la tipificación, y también quizás hay una concepción algo difusa, y esto lo digo con toda la precaución posible, de que cuando las universidades o las instituciones sancionan, tienden a rebajar la categoría. Es decir, siempre ¿no? la sanción se corresponde quizás a lo que es una categoría inferior. También por el hecho de que el tipo de violencias que nosotros abordamos muchas veces no dejan un rastro físico. No quiere decir que no sean dañinas, pero la aportación de pruebas, ¿no? El conseguir testimonios, el conseguir que las víctimas denuncien es todo un proceso muy difícil. Y al mismo tiempo hay un abordaje pues, de
de arriba abajo, es decir, que nosotras estamos, ¿no? Las delegadas de unidades de igualdad, estamos aplicando los protocolos, pero un poco, ¿no? Pues respondiendo a un mandato que es vertical, ¿no? Los equipos rectorales designan vicerrectorados, unidades de igualdad que acaban encargando o instanciando estas políticas. Pero aquí también hay algo, ¿no? Que yo pienso que es importante destacar. Es decir, nosotros encarnamos, implementamos las políticas, pero la legislación se aprueba en un nivel superior. Es decir, que las personas que aprueban estas políticas o que piensan que estas políticas son muy buena idea, muchas veces no están en el trabajo cotidiano, el trato con las víctimas y los agresores, ¿no? Entonces, yo creo que esto, bueno, pues hay que decirlo y hay que pensarlo también. Y luego, ¿no? También quería hacer una reflexión respecto a estas cuestiones preliminares, es el hecho de que en la universidad se da una particularidad y es que las mujeres y colectivos minorizados que realizamos trabajos simbólicos recibimos violencia simbólica en sus formas sutiles, pero que me da la impresión que cuando esta violencia simbólica, ¿no? Este androcentrismo no funciona en su enorme inercia, ¿no? Entonces esto desata formas no sutiles de violencia que estarían en el extremo superior, ¿no? O sea, cuando las mujeres o los colectivos minorizados, racializados, disidencias afectivas, sexuales, etcétera, etcétera, personas con discapacidades visibles o neurodivergentes, ¿no? Pues se salen un poco del marco que la sociedad etnocéntrica ha previsto para ellos, pues todas estas formas sutiles de violencia pueden acabar desencadenando formas no sutiles y físicas de violencia. Pienso que hay algo ahí, ¿no? Y algo con mucha prevención también, con mucha humildad, pero me da un poco la impresión de que eso es algo a considerar y que lo que estamos experimentando, al menos en los últimos meses, desde que volvimos del confinamiento estricto, es un repunte. Incluso diría que en algunas facultades hay un 5%, o sea, 5 veces más denuncias que hace un año o que hace 2. Esto tiene una doble lectura. O sea, por una parte, se ve muy claro que hay una reacción, ¿no? Neoconservadora ¿no? y virulenta ante los avances que hacen las mujeres cuando defienden sus derechos, las mujeres y todos estos colectivos, pero al mismo tiempo que también hay un conocimiento más grande por parte de las víctimas y por lo tanto menos tolerancia a este tipo de violencias. Entonces estamos un poco en este campo de fuerzas muy tan raro en este momento. Entonces, bueno, uno podría decir, ¿es la universidad un microcosmos social, un microcosmos de lo que sucede en la sociedad? Bueno, yo lo que voy a presentar es que sí y no. Es decir, hay aquí una cuestión, yo pienso, ¿no?, que la universidad como tal se me ve una cierta ambivalencia y voy a intentar también justificarlo. O sea, por un lado, ¿no?, tenemos digamos, la parte positiva, ¿no?, de estos dos polos, ¿no?, que es la universidad aplica, concibe leyes y normativas de orden superior, ¿no?, pues desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. España, pues, es uno de los países que ha suscrito los ODS, ¿no?, de los que tanto se hace ahora publicidad y están en todas partes. Por lo tanto, aplica esta normativa de los tratados internacionales en contra de la violencia. Yo creo que quizás las juristas que nos acompañan hoy puedan decir más cosas al respecto y simplemente me limito a señalar, ¿no?, pues cuál es el orden, ¿no? Luego hay la normativa europea, luego hay normativa española, la ley catalana, que es de 2015. Entonces, aquí lo tenemos relativamente fácil porque simplemente tenemos que seguir, digamos, ¿no?, de la parte superior a la parte inferior, ir concretando este compromiso en normativas y praxis más concretas, ¿no? Entonces, bueno, desde este punto de vista, pues la universidad tiene un papel activo y también positivo de, pues, hacer visibles estas políticas, hacerlas, pues, no, parte de su compromiso institucional en todas las otras políticas sectoriales, etcétera, etcétera. Luego la universidad también hace una parte importante, y nosotras somos quizás una prueba de esto, en la conceptualización de violencias, en la producción de discurso feminista interseccional, en el registro de las genealogías. Entonces, yo creo que también ha habido en los últimos años, a veces, ¿no?, he escuchado mucho esto de decir, bueno, pero es que la universidad siempre va a caballo de las innovaciones conceptuales que hacen los movimientos sociales y los colectivos. Yo creo que ahora hay una retroalimentación bastante grande. Tampoco diría que es la universidad la que da los conceptos y luego la sociedad los recibe, sino que básicamente yo creo que también hay una permeabilidad más grande de las innovaciones conceptuales que están haciendo los colectivos que se encuentran con estas necesidades.
Evidentemente hay una parte muy importante de formación de profesionales y especialistas en género, que son las personas que luego van a tratar estas violencias dentro y fuera de la universidad, en psicología, en educación, enfermería, medicina, derecho, criminología, trabajo social, etcétera. Todo esto es muy importante. Y luego lo que se llama gender mainstreaming, la transversalización de género, la análisis de perspectiva de género, que si nos tomamos en serio, ¿no? Pues el iceberg realmente, o sea, la violencia pues, también está en un continuum con otro tipo de políticas que también pueden ser violentas. Es decir, que las mujeres tengamos pobreza de tiempo, que no tengamos posibilidad de conciliar, afecta a nuestra posibilidad de participar en la universidad y transformar la institución. Por lo tanto, yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, ahora viene la parte más negativa, ¿no? Que es esta ambivalencia en un sentido negativo, y es algo que esto viene también, ¿no? Pues un poco de la evidencia empírica y otra de mi propia intuición, de que el hecho de los casos de acoso sexual, abuso sexual que se dan en la universidad, aquí hay una conjunción de factores que hacen que la propia narrativa de la meritocracia, ¿no? Con todas las críticas que os puedan venir, todas estas evidentemente las vamos a tener en cuenta, pillan muchas veces a las víctimas con la guardia bajada, ¿no? Es decir, ¿no? Esta narrativa de la meritocracia y excelencia, pienso que es un factor determinante para que las víctimas del acoso sexual y de las violencias machistas pues no acaben denunciando, porque los estudiosos y estudiosas del tema dicen que todavía sigue persistiendo una cierta mitología de la violencia sexual, donde ahí entran también otros ejes, ¿no? Que impide a las víctimas reconocerlo como tal en ámbitos de trabajo como es el de la educación eh, superior. Es decir, ¿no? Un poco para concretar, hay una serie de creencias populares difusas que relacionan la violencia con la marginalidad o con el bajo nivel de estudios, que o con el bajo estatus socioeconómico, que junto con la vergüenza y el temor a las represalias dificultan a las víctimas contarlo y darse a conocer como tales. Al respecto podemos, yo creo, ¿no? Deconstruir algunos de estos mitos, recogiendo, y aquí he hecho un poco un trabajo de campo muy anecdótico, porque yo pienso que nos puede servir, pues recogiendo algunos titulares de prensa de los últimos 5 años, para ver bueno, que existen víctimas y perpetradores en la educación superior, y que quizás esto está súper difuso, ¿no? Pero que no somos conscientes de hasta qué punto, ¿no? Hay una información del Servicio de Información y Noticias Científicas de la FECID del 2017, bueno, ¿no? Que da la noticia de un estudio. Debo de decir que la muestra de este estudio es muy baja, porque solo contempla 1.000 respuestas de 4 universidades de la Xarxa Vives, que es la red de universidades catalanas del País Valencià y las Islas Baleares. Pero bueno, los datos que arroja son un poco preocupantes. El 62% de los universitarios ha vivido situaciones de violencia machista, dentro o fuera de la universidad. De estos casos, el 25% de los casos de violencia son ejercidos por docentes contra alumnas. Es decir, pero el 91% de estos casos no se denuncia. Esto ya es de por sí bastante preocupante. Este es un estudio de 2017, puede haber una variación en los datos, digo, es una muestra relativamente pequeña. Y otra conclusión de este estudio es que el 23% de las personas, del alumnado en este caso, más jóvenes, no reconocen como violencia actitudes como el control o los celos dentro del ámbito de la pareja. Es decir, esto yo pienso que es un dato bastante preocupante, que las personas jóvenes digan o consientan en que la pareja les mire el móvil, ¿no? Les mire las comunicaciones de WhatsApp o les siga por redes sociales. También el estudio dice que el 90% del alumnado no sabe que existe un protocolo ni una unidad de igualdad en su propia universidad, no sabe cuáles son sus derechos. Evidentemente esto les coloca en una situación tremenda. Bueno, enseguida quiero dar también otros ejemplos, en este caso de casos más concretos protagonizados por miembros de la comunidad universitaria, donde hay violencia extrema. Y de paso, ¿no? También propongo hacer un chequeo de estos titulares en prensa con perspectiva de género, para enfatizar la importancia de que las universidades formen a profesionales de la comunicación con perspectiva de género, para que no hagan más grande esa herida, ¿no? Entonces, pues, hay 4 titulares que son bastante impactantes. ABC no es tampoco un medio que se destaque por su perspectiva, por su gender mainstreaming. Enero de 2017.
una profesora de universidad muere cosida a cuchilladas a manos de su pareja en Rivas hacia Madrid. Bueno, ¿qué es lo que no me gusta de este titular, ¿no? O sea, está claro, una profesora de universidad, o sea, no, esto, ¿no? Pues desmiente esa mitología de que la violencia está solo ligada a marginalidad o bajo nivel de estudios, tanto en el victimario como en la víctima, pero muere cosida a cuchilladas. Oiga, no, esa señora ha sido asesinada. O sea, porque la forma en que se propone el enunciado da un poco la idea de que se ha muerto por casualidad. O sea, ¿no? O sea, es decir, vamos a hacer más visible que es un asesinato. O sea, esto no es una acusación de presunción. Digamos, aquí realmente tenemos un caso probado de un señor que ha matado a una señora y por lo tanto no es que muere cosida a cuchilladas, que además espectaculariza, ¿no? Como se ha hecho aquí antes en la sesión anterior, hace de este asesinato espectáculo, sino que, bueno, esto no es que esta señora pasara por ahí y se le clavara un cuchillo, es que ha habido un acto doloso, probado, de que alguien ha matado a su pareja. Luego, si miramos dentro del artículo, ya hay bastantes cosas que chirrían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se cuida muy rápido el periódico de decirnos que la víctima tenía 40 años y que el perpetrador tenía 20, pero cuidado, que no nos confundamos, ¿eh? La señora parecía mucho más joven de lo que era, por eso se le permite tener una relación sexual y afectiva con un señor mucho más joven, pero también se nos informa de que el asesino es colombiano. Yo no sé qué pensáis de esto, pero a mí me parece bastante crítico, ¿no? Que se siga dando la nacionalidad tanto de las víctimas como de los perpetradores, como si el hecho, ¿no? estuviera relacionado con su nacionalidad o con su margen de edad. O sea, yo no sé hasta qué punto dar estos datos es en nada relevante, ¿eh? Básicamente porque dentro del artículo tampoco se individualiza la víctima, ¿no? No se dice nada más que es profesora de universidad y que estaba muy buena para tener 40 años y que por eso es bastante normal que llamara la atención a un señor de 20. Siguiente titular, Levante, diciembre de 2021. El abogado acusado de asesinar a su pareja permanece hospitalizado en la unidad de judiciales. En este caso, el perpetrador es un profesor de filosofía del derecho. O sea, también otra vez, ¿no? Es una persona que realmente debería conocer no solo el derecho, sino que además ser responsable de ejercerlo y esto no le vacuna, no le inmuniza hacia la violencia extrema. ¿Qué es lo que no me gusta del titular? Pues bueno, es que tal y como está propuesto, él está en la UCI y el titular se enfoca en el estado de salud del agresor, ¿no? Que igual incluso nos puede despertar una cierta preocupación, una cierta pena, mientras que aleja completamente el foco de la víctima y del acto doloso. O sea, yo creo que aquí, ¿no? Pues tampoco es la manera de informar. Siguiente titular. El Correo de Vizcaya, marzo de 2021. Paola era muy responsable, no faltó nunca a clase, dicen sus profesoras, ¿no? Ahora sí, se humaniza a la víctima, pero también mal. Es decir, si fuera Paola una mala estudiante, ¿merecería morir? Otra vez, ¿no? La víctima tiene que cumplir unos ciertos cánones y ya está. Para que explicar un poquito más el caso, Paola tenía 24 años, era estudiante de la Universidad de Deusto y el asesino fue su padre, que la mató a ella y a su madre. Pero básicamente lo que se dice en toda la noticia, que es muy corta, es, ¿no? sobre todo destacar que la víctima sí cumpliría con el papel que debe tener una víctima, una mujer que llega a casa puntual, que seguramente es una chica bien, etcétera, etcétera, y por lo tanto pues no merecía morir. Pero de su madre, de toda la situación de violencia que había en casa, tampoco sabemos nada. Y en el Confidencial 2019, ¿no? se nos dice, detenido por violencia machista, el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela que apoyó a la manada. Y aquí cuando lees este titular dices, bueno, acabáramos, no se podía saber, ¿no? O sea, no se podía saber que un señor que defiende públicamente una violación masiva contra una mujer joven, ¿no? Podía ser un poco, tenía un margen de tolerancia más amplio con la violencia machista en su propio contexto. También hay que decir que el señor en cuestión era profesor de matemáticas, que el hecho de que se pronunciara públicamente en favor de la manada no lo debía hacer por razón de su especialidad ¿no? y expertise, sino yo qué sé, yo qué sé qué es lo que faculta a un profesor de matemáticas a tener que decir públicamente en representación de la Universidad de Santiago de Compostela bueno, ¿por qué nos escandalizamos? Porque 4 señores tengan sexo con una mujer, ¿no? Seguramente pues hay muchas mujeres que están muy contentas de tener sexo en grupo a pesar de pues, estar, ¿no?
bajo el efecto de sustancias, con prevalencia física, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que veo es que, bueno, un poco se confirma lo que ha dicho Rita Segato muchas veces, ¿no? Que existe una cofradía entre señores, que el mensaje es muy claro bueno, que la prensa yo creo que sí que tiene un papel clave a la hora, pues eso, de informar bien de las cosas para no hacer estas agresiones algo disculpables, ¿no? Un poco sería esto. Entonces yo creo que, ¿no? Por una parte tenemos, ¿no? Y esto quizás, ¿no?, la universidad en continuidad con otros ámbitos, prejuicios sobre cuáles son los agresores, cuáles son las víctimas, y eso va a hacer difícil a veces reconocer, o cuando se reconoce ya es muy tarde. Después un poco hablar de estas intersecciones. Yo creo que la narrativa meritocrática añade vulnerabilidades a estas intersecciones. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si se me entiende bien, ¿eh? Esto también es a nivel muy intuitivo. Es decir, cuanto más diversa es una persona y más esperanzas ha puesto en la universidad, porque seguramente es la primera generación, ¿no?, de su familia, de su entorno, que accede a la universidad y sigue confiando en la universidad como lo que se ha llamado, ¿no?, el ascensor social, y que más ha deseado estar allí, más vulnerable es esa persona a la hora de recibir violencia. No sé si se me entiende, ¿eh? Es decir, que bueno, básicamente es muy a nivel intuitivo. Luego también otra cosa, ¿no?, relativa a esta ambivalencia institucional, quería destacar cómo hay una dificultad importante en la aplicación del protocolo que para mí tiene otra causa sistémica, que es el capitalismo académico, la neoliberalización de la educación superior y la integración del feminismo institucional, que son cosas que se han señalado Nancy Fraser y otras, ¿no? Es decir, ¿qué problemas tenemos, ¿no?, y qué hace también más difícil, ¿no?, a nivel sistémico combatir este tipo de violencia? Pues lo que pasa siempre, la plantilla más precarizada es femenina, o sea, es decir, hay muchas más mujeres en la base de la universidad que muchas veces dependen de superiores hombres para poder promocionar y por lo tanto estar en una situación completamente de indefensión. Y esto se relaciona también con un sistema de recompensas muy perverso, ¿no? Es decir, la academia, el capitalismo académico es un juego, ha salido aquí juegos, ¿no? Es un juego competitivo con N jugadores, un juego, o sea, N es infinito, es un número indeterminado, que obtienen información deficitaria y es un juego que no es de suma cero, o sea, cuando unos ganan, otros pierden. Es decir, nosotros estamos condenadas a competir constantemente sin saber cuáles son las reglas propiamente, porque las reglas pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, ese ámbito de competición y ese sistema de recompensas perverso hace que muchas veces las víctimas se callen o no apoyen a compañeras cuando son víctimas de violencias y que evidentemente esto da a los agresores un campo abierto para acceder a víctimas que es, bueno, yo pienso que esa dinámica, si no la controlamos, va a ser muy peligrosa. Y aquí, bueno, simplemente algunas reflexiones, no sé cómo voy de tiempo, Begoña, yo voy a intentar ir cerrando ya, no me voy a extender mucho más. Pero algunas reflexiones a título personal, son 2 diapositivas más, respecto a esto de los protocolos y las rutas, bueno, las violencias dentro de la institución. Aquí me he basado mucho en las reflexiones de Sara Ahmed, que no sé si conocéis. Ella tiene un libro que se llama Vivir una vida feminista, que escribió, creo que justo en el momento en que ella dejó de ser delegada de igualdad de su propia universidad, incluso creo que ha dejado la universidad. Y luego el último libro que se llama Complaint, que es un trabajo teórico, pero también un trabajo de campo respecto de los protocolos de acoso sexual o contra violencias LGTBI-fóbicas y machistas, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas, ¿no?, que ella señala que son importantes de retener para ver cómo, en el momento que un protocolo se aplica, para las personas implicadas, no solo para las víctimas y agresores, sino también para las que somos delegadas de igualdad y tenemos que aplicarlo, ¿no? La institución se nos aparece de un modo que es completamente insospechado. Y hay una imagen muy gráfica que ella propone, ¿no? Despachos cerrados, salas de espera, cortinas que se bajan, pasillos vacíos. Es una visión de la propia institución que es completamente descorazonadora, ¿no? Ahora los protocolos se presentan muchas veces como diagramas, pero también hay que ver que cada vez que hay un paso en ese diagrama se pueden producir 2 cosas, ¿no? Son rutas muy burocratizadas, pero en cada diagrama en cada paso del diagrama hay un agujero. Y en cada paso del diagrama se pueden producir dilaciones, silencios administrativos y revictimizaciones, ¿eh? Esto es, yo creo que justifica en parte
el hecho de que las personas que forman parte de la comunidad universitaria no confíen a veces en las instancias de igualdad que deben aplicarlos. Esto siguiente es una menos reflexión al hilo de, o sea, de lo que vengo viviendo en las últimas semanas, ¿no? Es que yo tengo 3 personas juristas que me están asesorando y no se ponen de acuerdo, y esto me desespera bastante, ¿no? Sobre cuál es el estatus jurídico del protocolo. Es decir, ¿no? Parece que el protocolo de acoso sexual está entre la norma de conducta, el código ético, pero no es propiamente un texto que permita sancionar. Para eso hay que abrir un expediente sancionador, es un procedimiento administrativo, ¿no? Pero ese estatuto jurídico tan extraño nos deja un poco indefensas. O sea, mi experiencia es que cuando la violencia se puede elevar al Ministerio Fiscal y tratar fuera de la universidad, casi que la universidad lo agradece, ¿eh? Porque allí las cosas están más claras desde el punto de vista de este estatuto. No sé si las juristas luego me queréis corregir, me parece muy bien, pero a mí me desespera que tengo 3 juristas asesorándome y el hecho de que no se pongan de acuerdo, no me lo sepan explicar, a veces me causa un poco de ansiedad, ¿no? Luego hay esta otra cosa, ¿no? Los protocolos, todo el sistema de derecho, al menos el español, es bastante garantista, con lo cual está muy bien porque quiere decir que todas las partes tengan sus derechos constitucionales reconocidos, yo creo que es una ventaja, pero me sorprende mucho, ¿no? También ver cómo cada vez más hay una tendencia a la revancha por las partes denunciadas. Es decir, ¿no? O sea, que nos vamos aproximando a que la gente intente imponer esta doctrina jurídica revanchista, es decir, si me acusan y no hay suficiente prueba, si me acusan o yo puedo demostrar o puedo decir que esto es una denuncia falsa, hay que sancionar a la persona que trae la denuncia. Esto yo lo veo tremendamente peligroso, ¿no? Tremendamente peligroso. O sea, hay cada vez más tendencia a que cuando una persona es acusada, enseguida lo lleve fuera de la universidad e intente denunciar por injurias, etcétera, etcétera. Todo esto lo complica mucho más. Mucho más. Otra complicación, compañeros explicando protocolos, ¿no? Esto es muy, muy complejo, pero normalmente hasta ahora los procedimientos quedaban incluso en el propio departamento. ¿Qué pasa? Cuando hay una denuncia, muchas veces en el departamento ya se sabe, en las facultades ya se sabe, pero nadie se ha atrevido a actuar. Luego, cuando tienes que actuar, pues evidentemente hay cadenas de favores invisibles que dificultan que esas sanciones a veces se acaben dando. O se dan lo que se llaman violencias de segundo orden. Es decir, ¿no? Que las personas que tramitan estos casos o que se posicionan en favor de las víctimas acaben siendo ellas mismas víctimas de otro tipo de violencia. Yo supongo que esto pasa en todas partes, pero en la universidad es bastante claro. Bastante claro. Aliados abusadores, ¿no? O sea, esto también, sobre todo por conversaciones que he tenido con alumnas, ¿no? Es como se está produciendo un fenómeno muy extraño. Y esto creo que tiene que ver con el gender mainstreaming, es decir, cada vez declararse feminista o trabajar en género da un cierto rédito, visibilidad. Ahora es un momento muy expansivo para el feminismo, todo el mundo quiere ser feminista, todo el mundo escribe sobre el feminismo, etcétera, etcétera. Y mucha gente joven, sobre todo, ¿no? Chicos, usan el feminismo para tener acceso sexual a sus compañeras. Entonces, eso todavía lo hace más difícil, ¿no? O sea, gente joven o gente que trabaja en feminismo, que incluso dirige proyectos de investigación sobre género, es perpetradora, ¿no? O intenta acercarse al feminismo como para desviar el foco de ser cómplice o perpetradora, ¿no? Entonces yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta y luego que el hecho de que los agentes de igualdad no estemos en el centro de las políticas universitarias y que estemos infradotadas es también una forma de violencia. O sea, cada vez se nos piden más cosas, pero tenemos pocos recursos. Por lo tanto, ¿no? O sea, el hecho de que pocas personas tengan que asumir esa responsabilidad con escasos recursos, creo que también, bueno, coloca a la institución en un sitio difícil. A pesar de todo, a pesar de todo, eh, ¿qué significa para mí vivir como feminista en la universidad? ¿Cuáles son las dificultades que yo veo aquí, ¿no? Yo creo que tenemos la responsabilidad de hacer de la universidad un espacio feminista a pesar de las reticencias patriarcales y a pesar de todo lo que yo he dicho. Yo creo que los protocolos son necesarios, evidentemente son perfectibles, hay que revisarlos, pero tenemos que dotar a la gente de una defensa. Los derechos tienen que ponerse negro sobre blanco, o sea, tienen que estar escritos. Nosotros tenemos también una responsabilidad social de sensibilizar sobre género, sobre diversidades, sobre igualdad de oportunidades, ¿no? Hay que pensar el iceberg, visibilizarlo. Tenemos una responsabilidad de despatriarcalizar y de colonizar el saber, la academia, y sobre todo exigir una voluntad política, de poner el género en el centro.
Y luego, bueno, pues eso a veces implica, ¿no?, tener que multiplicarse en espacios y encuentros y tener que buscar las sororidades un poco en los intersticios, ¿no? Yo, como miembro de la Asamblea Feminista, yo lo que sí que puedo decir que ha sido como el descanso de la guerrera, o sea, poder estar con compañeras de todos los colectivos, PDI, PAS, alumnas, fuera de los órganos de gobierno, encontrarse en otros espacios donde poder compartir experiencia dentro del círculo mágico que nosotras creamos, a mí me ha venido muy bien porque realmente esto es muchas veces agotador. Se nos viene esta ola neoconservadora y lo vamos a flipar, yo lo digo así, pero es así. Y que esto a veces, bueno, implica, ¿no?, pues sentirse dispersa porque estás en muchos sitios a la vez, pero también puede crear sinergias interesantes. Con las agentes de igualdad podemos hacer cosas dentro de la institución, pero que hayan asambleas o colectivos al margen de lo que son las estructuras de gobierno también nos ayuda a empujar un poco para arriba, ¿eh? O sea, yo creo que la presión se tiene que hacer de forma rizomática allí donde se pueda, ¿eh? Allí donde se pueda meter el feminismo tenemos que estar. Y hasta aquí, espero no haberme extendido mucho, creo que sí, ¿no? Me he pasado. Perdón, que no me habéis dicho nada. Muchas gracias, Nuria. Yo no sé cómo vamos de fuerzas, de tiempo vamos Vale. vamos justas, porque nos quedan 10 minutos Perdón. y claro, no sé, no, en general, es que no sé, estaba pensando que igual ni siquiera vale la pena que yo presente lo que quería presentar y a lo mejor que entremos directamente a debatir, pero por otro lado creo que lo que yo quería presentar ya recoge de alguna forma los puntos que he ido anotando con respecto a lo que habíais comentado vosotras y me parece que casi que me pongo a ello y así de manera más o menos ordenada lo comento igual. O sea que os pido que escuchéis lo que voy a compartir ahora en esos dos sentidos, ¿no? O sea, un poco recogiendo mis apreciaciones, lo que ha sugerido escucharos y también lo que yo quería compartir con vosotras. Ay, un momentito. Vale. Un momento, que la técnica aquí me va a robar medio minuto. Así. Bueno, la pregunta que yo me hacía, de la cual partía en el contexto de estas consideraciones desde la filosofía, de alguna manera comparten con lo que hemos estado escuchando esta mañana, creo, comparte interés o puede agregarse a la pregunta por cómo se materializa el feminicidio, por cómo se concreta en los distintos ámbitos que hemos estado recorriendo, incluyendo los protocolos de los que nos hablaba ahora Nuria. Concretando un poco más la pregunta que yo quería formular hoy, compartir, se agrega la pregunta por la materialidad conceptual del feminicidio y por lo que esa materialidad conceptual del feminicidio dice de su estatuto político y de su operatividad más allá de los protocolos, más allá de la ley, más allá. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿qué logos para el feminicidio? ¿Qué logos para el feminicidio? Claro, ya veis que esto está también muy conectado con lo que planteaba Carmen hace un rato. Bueno, la propuesta de la jornada que hemos venido celebrando esta mañana surge en el contexto tentativo de un proyecto en ciernes cuyo objetivo general, que comparto con Carmen y con Nuria, cuyo objetivo general reside en la conceptualización del feminicidio más allá de los marcos de significación en los que habitualmente significa, ¿no? A saber, las ciencias de la salud, las ciencias sociales, las ciencias jurídicas. Lo que caracteriza el abordaje del feminicidio en estos marcos de significación y el alcance de su operatividad se ciñe a lo que podríamos llamar una lógica de los hechos. Carmen ha hablado de un estado de cosas, ¿no? De una lógica de los hechos que está estrechamente vinculada a una lógica del reconocimiento. Esto nuestras compañeras desde el ámbito del derecho también lo han hecho manifiesto claramente y ahora Nuria también, ¿no?
cuando pregunto qué logos para el feminicidio, de alguna manera estoy haciéndome esta pregunta a partir de este logos, que parece ser el que sin duda está vigente, que tiene estas dos cabezas, por decirlo de alguna manera, ¿no? El logos de los hechos, o que son dos caras de la misma moneda. Un logos de los hechos vinculado, como digo, estrechamente a un logos del reconocimiento. En el ámbito de las ciencias jurídicas, lo hemos visto hoy, esta relación se concreta de forma paradigmática en la medida en que aquello a lo que remite la ley es un hecho, aunque no sea un hecho cualquiera, sino que, como es en el caso del feminicidio, de un hecho violento, el cual, habiendo sido reconocido plenamente como tal, recordemos que según la ley, ante una duda razonable, no cabe sentencia inculpatoria, la misma ley extiende su acción y procura reparar y o castigar dicho hecho violento, ¿no? Así podríamos resumir, condensar esta cuestión, esta relación entre la lógica de los hechos y la lógica del reconocimiento como logos del feminicidio, ¿no? Al menos ese logos que suponemos para el feminicidio. Bueno, la pregunta que en primer lugar emerge para mí, al menos, de esta consideración del feminicidio a tenor de las lógicas que informan estos marcos de significación que he mencionado, remite esta pregunta a la posibilidad de que el feminicidio signifique más allá de ellos. Es decir, remite a la posibilidad de que el feminicidio signifique de acuerdo a otras lógicas, excediendo o desbordando precisamente la lógica de los hechos y la lógica del reconocimiento. Este ejercicio, que consiste en la reconsideración estructural de la significación del feminicidio, está en la base de su reconceptualización tal y como propongo considerarla, ¿no? Hay que decir que este ejercicio, que como digo consiste en la reconsideración estructural de la significación del feminicidio, se inspira de alguna manera en la reconsideración estructural del querer decir, o se formula como reconsideración estructural del querer decir del feminicidio, para traer a escena a Derrida, Jacques Derrida, releyendo a Husserl en La Voix et le Phénomène, y reconsiderando el dispositivo del Bedeutung, ¿no?, de la significación como tal. Es decir, que esta reconceptualización del feminicidio consistiría entonces, o consiste en conmover la lógica de los hechos y del reconocimiento como única estructura de significación del feminicidio. Esa conmoción, esa sacudida, permite que emerjan preguntas del tipo: ¿qué quiere decir entonces el feminicidio? ¿Qué queremos decir aquí y hoy con feminicidio? ¿Cuál es el querer decir que permite o que obliga el feminicidio? ¿O qué relación referencial permite u obliga? Lo que se hace manifiesto en este planteamiento, en esta formulación, que apunta a un querer decir, es que se trata aquí de una reconceptualización que de alguna manera trae a colación lo que podemos llamar un pathos. Y de ahí esta cuestión de la materialidad del concepto, ¿no? La reconceptualización que propongo, que se vincula a esta cuestión del querer decir, no puede ser, por tanto, únicamente del orden de un logos, y por ello, en atención a este orden del pathos, el cual todavía hay que precisar, y va a ser difícil, ya lo advierto, por ello parece necesario hacer valer otra lógica, otro logos, ¿no? De ahí la pregunta: ¿qué logos para el feminicidio? Bueno, veremos en qué medida puede la filosofía, al menos brevemente, contribuir a ello. En la tercera parte de su tesis doctoral, publicada bajo el título El porvenir de Hegel, Catherine Malabou afirma que la filosofía, y la cito, debe asumir, pensar y pensarse en la equivocidad. Está aquí la cita. Malabou recuerda que Hegel toma en consideración esa propiedad de toda lengua que dice su carácter propiamente especulativo, el cual hace de ella un lugar de tropiezo y por ello una experiencia que nos concierne, que nos toca, dice Malabou. Bueno, en este contexto, en el contexto de unas consideraciones filosóficas en torno a la relación entre cuerpo, violencia y materia,
habría que decir que cada uno de los términos nos tocan, pues tropezamos en ellos, tropezamos en su querer decir una y otra vez. Entonces, digamos, al inicio de cualquier genealogía que podamos intentar explorar con relación al feminicidio, de algún modo tendrá que tener en cuenta este tropiezo. De algún modo, porque de alguna forma lo que estoy planteando aquí es que se inicia con un tropiezo, ¿no? Cualquier genealogía del feminicidio se inicia y no puede sino iniciarse en ese tropiezo. Podríamos afirmar que la historia del pensamiento occidental no es sino la historia de un tropezar permanente de uno de esos términos al otro. Será Hannah Arendt, en su ensayo de 1970 sobre la violencia, quien, ante la ostensible tecnificación de la implementación del poder gubernamental en acciones bélicas que comportan una destrucción masiva nunca vista, hace manifiesto el tropiezo en que ha incurrido la filosofía. Ella no lo llama así, lo llamamos ahora sí, lo podemos pensar así, creo. Ella hace manifiesto el tropiezo en que ha incurrido la filosofía con relación a la violencia, tropiezo que ha comportado que la filosofía, afirma Arendt, no haya logrado todavía ofrecer un análisis específico de la misma, dice ella. Por su parte, unos años más tarde, Judith Butler abre Cuerpos que importan, cuyo subtítulo es, y esto no es banal, On the Discursive Limits of Sex. Hay unos límites discursivos aquí que están en juego, ¿no? Abre este texto en 1993 reconociendo su propio tropiezo ante el cuerpo, ya en Gender Trouble, y ahora ante la materialidad del cuerpo. Hay una cita que no voy a leer por cuestión de tiempo. Y más adelante aún, en el contexto de los nuevos materialismos, acuñados así en la segunda mitad de los años 90 por Manuel Delande, Rossi Gaidotti, y a raíz de una entrevista que realizada en Utrecht en abril de 2009, Karen Barrett, la física cuántica, sitúa, y la cito, el enredo de la materia con el significado, fin de cita, y voy a leer en inglés, this set of dualisms that places nature on the one side and culture on the other, and which separates off matters of fact from matters of concern, y aquí cita Bruno Latour, and matters of care, y aquí cita a María Puig de la Bella Casa. Más de medio siglo ha pasado desde la publicación del ensayo de Hannah Arendt, y la disputa por aquello que el cuerpo, la violencia y la materia quieren decir parece seguir vigente. Quizás, como decía Cristina hace un rato, asistimos efectivamente a un significante vacío. Y de eso es de lo que se trata. Eso es lo que se materializa aquí, un vacío. O a lo mejor, como decía Carmen, lo que se materializa aquí es una borradura permanente, diríamos, ¿no? Cuando hablaba de este significante borroso. En cualquier caso, creo que de lo que se habla aquí, de lo que venimos hablando aquí esta mañana, es de una anomalía, no ya una anomalía en el sentido, diríamos, etimológico del término, no hay un anomos aquí que se hace valer, ¿no? Que ha atravesado, creo yo, todas las contribuciones de la jornada, una anomalía que no lo es ya, diríamos, del concepto, sino antes incluso del nombre, ¿no? Hay una anomalía del nombre, que es constitutiva del nombre, a la hora de que se hace manifiesta a la hora de nombrar una realidad que se concreta en una complejidad que excede el orden universal particular, que es el orden en el que habitualmente se materializan los conceptos, ¿no? Y que hace visible, que hace operativo un orden de lo singular, como lo ha llamado también Carmen, pero yo querría reconducir este orden de lo singular que hace del nombre feminicidio y del concepto feminicidio un nombre y un concepto anómalos. Querría reconducir esta cuestión de lo singular
a la cuestión del pathos de la que he hablado antes, ¿no? Y voy a precisarlo todavía más planteándolo en términos de lo libidinal, Y voy a volver a esto recogiendo una cuestión que mencionaba Cristina con relación a esta indefinición, podríamos llamar, de Rita Segato del femigenocidio, ¿no? En la que de alguna manera se hace valer un no sé, ¿no? Y voy a volver a esto, voy a volver al no sé libidinal, diríamos. Bueno, en el seno, diríamos, de esta disputa por aquello que el cuerpo, la violencia y la materia quieren decir, es en la que propongo formular la pregunta por este querer decir del feminicidio y esbozar a partir de ella una genealogía que, como digo, solo puede ser tentativa en la medida en que debe ser material. La propuesta toma como punto de partida la consideración filosófica de la discrepancia, del diferimiento, del diverso querer decir que tiene lugar en lo que cabe identificar como dos lógicas que informan conceptualmente la significación en el contexto de la historia del pensamiento occidental y sitúa la reflexión justo en el lugar o lugares en que dichas lógicas se cruzan. Y es ahí donde se abre este pathos, diríamos, en el que quiero situar la reflexión ahora. Me refiero a la lógica que rige la ontología cartesiana, la de las ideas claras y distintas, ¿verdad, Carmen?, a la que tú también te referías, la cual formaliza idealmente lo que es como tal en términos dicotómicos, y la lógica que rige en la ontología spinosista, la cual no formaliza, sino que figura, para utilizar el término de Braidotti, figura materialmente lo que es en tanto aquello que puede ser, sobre todo que puede ser en términos monistas. Esta tentativa se sitúa entonces, la que voy a compartir ahora, entre Descartes y Spinoza, o mejor, consiste en la tentativa de hacer operativa la lógica de Spinoza en el sí de la lógica de Descartes, como de agujerearla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como recordaba Mariana al inicio de la jornada, hace más de 40 años que el término feminicidio fue acuñado por Diana Russell en el compendio de artículos del primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres en Bruselas, que organizara con Nicole van de Ven a finales de la década de los años 70. Ya se ha comentado cuáles son las consecuencias e implicaciones de este neologismo, pero quiero añadir aquí solo al respecto, después de tener en cuenta esta problematización, que efectivamente hablar de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, en ese momento, ese esfuerzo consistía en paliar no solo el carácter general al cual se refería Carmen también, sino sobre todo al carácter neutro o value free, podríamos decir, ¿no?, del término homicidio. Porque este término no daba cuenta o no da cuenta de la particularidad, yo no diría aún de la singularidad, de la particularidad de la violencia ejercida en tanto violencia sexual o, y aquí empezamos a atender a lo libidinal, o violencia sexuada, que no es sinónimo de violencia sexual, ¿no?, porque remite al cuerpo en tanto cuerpo sexuado y a una dimensión material de la violencia, entonces, que tiene que ver con ese no saber, ¿no? Bueno, sabemos que dar nombre es el primer paso, y también me ha maravillado cómo esta cuestión del dar nombre ha estado atravesando todas las ponencias de la jornada, ¿no? Sabemos que dar nombre es el primer paso para aislar, para recortar, para demarcar una realidad, planteaba Patsili, y entonces para reconocer, ¿no?, individual y colectivamente su consistencia simbólica y material. Sin embargo, como digo, hemos venido escuchando que sin número de dificultades comporta para la operación de nombrar el feminicidio
conseguir todos estos objetivos, ¿no? De aislar, recortar y de marcar una realidad. A esto es a lo que me refería antes cuando hablaba de una anomalía. Carmen hablaba de una aporía. En cualquier caso hay una A por aquí que está circulando, ¿no? En esta operación lógica, diríamos. Y lo que me parece es que esta anomalía o esta aporía dice una cuestión que no tiene nada que ver con algo coyuntural, sino más bien estructural, ¿no? Dar nombre a esta forma de violencia no solo resultó ser a finales de los años 70 un punto de inflexión, porque, nos guste o no, dar nombre es dar entidad a eso que no lo tenía, y ello comporta la obligación, a la vez que el derecho, de reconocer unos efectos que hasta ese momento eran invisibles, sino que además dar nombre a esa violencia constituye un momento inaugural, podríamos decir, el inicio, y aquí la cuestión genealógica, el inicio de otra historia de la violencia misma, en tanto experiencia y en tanto concepto, pues se hace manifiesta una nueva violencia, nueva en el sentido de que requiere una nueva historia de la violencia y de sus efectos ahora visibles. A partir de entonces, la experiencia y el concepto de violencia llevan la marca de género, que es una marca simbólica y también material. Lleva la marca, podríamos decir, de lo sexuado, no solo de lo sexual, también de lo sexuado. Es decir, que así se genera un nuevo contexto para la consideración de la violencia dentro y fuera de las instituciones, o incluso dentro y fuera de la ley, que es un elemento clave para otorgarle entidad, y ello comporta que la violencia contra las mujeres deja de significar, como también hemos escuchado hoy, Cristina ha hecho mucho énfasis en esto, y ahí reside la dimensión política del término y del concepto. La violencia contra las mujeres deja de significar confinada en el ámbito privado o del hogar, de lo personal, e invade, como hemos escuchado ahora con Nuria, el ámbito público para convertirse en una cuestión efectivamente política, llegando a poner en entredicho la validez simbólica y material de la distinción misma entre privado y público. Y además se establece también una relación estructural entre el feminicidio y la misoginia, entendida como articulación primera de una lógica afectiva que encuentra en el odio su afecto primordial y que discurre en paralelo con la lógica patriarcal, porque las atraviesa a todas, ¿no? La lógica patriarcal, pero también la imperialista colonial y la capitalista. Dicha lógica, dicha misológica, podríamos decir, ¿no?, que puede acabar concretándose, aunque no necesariamente como una necrológica, ¿no?, o tanatológica, por decirlo con Foucault, dicha lógica, cabe afirmar ya, atraviesa la nueva historia de la violencia en la medida en que la informa y en que se hace explícita a través de ella. Es decir, esta lógica, esta misológica, atraviesa la nueva historia en la medida en que no cesa de materializarse en ella. El feminicidio deviene, en este nuevo contexto para la consideración de la violencia, un lugar ineludible para pensar cómo se materializa esta lógica afectiva, este pathos del que hablaba al inicio, en la que se sostienen la norma heteropatriarcal, la colonial modernidad y la economía neoliberal, y cómo entonces se materializa la dominación de las mujeres. Y no solo de las mujeres. Vamos a ver. Bueno, me parece importante señalar aquí, y esta en realidad es la única, en sentido estricto es la única aportación que mi propuesta trae con relación a lo que ya habéis presentado vosotras, ¿no?, a lo largo de la mañana. Me parece importante señalar aquí lo binario como dispositivo que activa una y otra vez todas estas lógicas y que por ello es condición sine qua non de su mutua operatividad. Lo hemos visto esta mañana ya, ¿no? Mujer versus hombre. Esto contribuye a esta violencia identitaria de la que hablaba Carmen también, ¿no? La violencia identitaria es la violencia que se funda en la lógica binaria, ¿no? Y que hace de lo binario ya un dispositivo de violencia, ¿no?
mediante el cual se ejerce violencia y que contribuye, como hemos visto, a oponer hombre-mujer y a partir de ahí oponer, identificando victimario-víctima, ¿no? Y fijando esos cuerpos y esos sujetos en esas identidades y en esa lógica de la violencia, podríamos decir, en tanto lógica binaria, ¿no? Lo binario, por tanto, es ese dispositivo que activa una y otra vez todas estas lógicas y que por eso es condición sine qua non de su mutua operatividad. Esta cuestión es importante teniendo en cuenta la pregunta de la cual partía o proponía partir, que es ¿qué logos para el feminicidio? ¿No? Eso significa que encontramos en lo binario la condición sine qua non de la violencia contra las mujeres, machista, de género o sexual, y de su materialización, y que en cualquiera de sus nombres subyace lo binario como dispositivo estructural que explica esa violencia y que además la justifica. En su primera consideración teórica, en el volumen colectivo editado por Diana Russell y Jill Radford en el 92, que ya hemos citado también en diversas ocasiones, se hacen manifiestos los múltiples nombres y con ellos las múltiples formas de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la noción de violencia que subyace a la consideración del querer decir del feminicidio es todavía hoy la que hiciera operativa para los feminismos Rita Segato desde la antropología con la publicación en 2003 de sus estructuras fundamentales de la violencia, a saber, la noción de violencia simbólica. El problema que, y lo voy a resumir, el problema que yo veo en la articulación de la violencia en tanto violencia simbólica es el riesgo que corremos de seguir haciendo valer como lógica del feminicidio la lógica binaria. En tanto que lógica, como decía antes, de los hechos, en cuyo reverso encontramos la lógica del reconocimiento, siendo ambas lógicas discursivas. Voy saltando, ¿eh? Bueno, esa otra o esas otras lógicas a las que me refería al inicio y a las que creo que una genealogía del feminicidio debería apuntar, o ahí debería situarse o intentar situarse, aunque eso comporta una dificultad a lo mejor insalvable. Me parece importante insistir, como digo, en ese lugar por cómo se fija ahí el sujeto mujer como referente ontológico y también como referente político, porque dicha elección teórica constituye un límite temático y metodológico para una elaboración conceptual del feminicidio que tenga un alcance estructural. Y, en concreto, me parece que constituye un límite temático y metodológico para una elaboración conceptual del feminicidio que tenga en consideración el cuerpo. Y el cuerpo como cuerpo sexuado, y por tanto que tenga en consideración esta dimensión libidinal de la violencia y que apuntaría a este no saber del cual también habla Rita Segato. El cuerpo está presente en los análisis del feminicidio, pero lo está en cuerpo presente, diríamos, ¿no? Lo está de forma simbólica, podríamos decir. Está tomado en lo simbólico, está tomado en lo discursivo y no comporta, por tanto, un desafío ni teórico ni metodológico para esta reconceptualización del feminicidio. Sin embargo, el cuerpo es la condición material de la violencia. La violencia feminicida no es solo de orden simbólico, y creo que esto es lo que hacía ver Cristina refiriéndose a Rita Segato, cuando hablaba de esta no posibilidad de identificar, ¿no? Y en concreto me parece interesante la cuestión del sin móvil, la no posibilidad de identificar el móvil de la violencia y
Cristina decía, no hay un porqué, ¿no? No hay un porqué. Creo que cualquier reconceptualización del feminicidio debe prestar atención a este no saber, ¿no? A esta dimensión de un no saber, a esta dimensión de este paso singular, a esta dimensión de lo libidinal, en que tiene un papel central el cuerpo, ¿no? En tanto cuerpo sexuado. La noción de sujeto no nos sirve aquí, ¿no? Al cuerpo se le somete, se le domina, se le golpea, se le agrede, se le humilla, se le abandona, se le excluye, se le oprime. Es al cuerpo, en primera instancia y en última instancia, al que se violenta. Al cuerpo otro del cuerpo del hombre. Al cuerpo y a todo lo que, de acuerdo con su razón, la razón del cuerpo, al decir de Nietzsche o de la poeta catalana María Mercè Marçal, hace manifiesta su condición de sujeto. Por ello, es imprescindible y obligado señalar a otro escenario que se ha ido perfilando también a lo largo de esta mañana y que cobra en la actualidad una significación creciente a la hora de abordar el feminicidio con remisión al cuerpo y no exclusivamente en los términos que determina la violencia, en tanto violencia simbólica o discursiva, o violencia de la que se puede dar razón o de la que esperamos que se dé razón. Cuando pregunto qué lógica para el feminicidio, de alguna manera está implícita la pregunta de qué razón para el feminicidio. ¿Qué razón para el feminicidio? La realidad del feminicidio, eso que el feminicidio quiere decir y el querer decir mismo del feminicidio, escapan, es lo que hemos estado constatando esta mañana, ¿no? Escapan a la representación. Hemos visto que escapan al nombre, que escapan al concepto, que escapan a la ley, que escapan a cualquier formalización que atiende a la lógica binaria, ¿no? Por más necesaria que sea esa representación, por más necesaria que sea esa formalización. Hay algo que escapa de esa lógica. Y eso sucede por la vía del cuerpo y en particular por la vía material del cuerpo y atendiendo a la condición singular de la condición sexuada del cuerpo. De ahí que, por ejemplo, bueno, sea en el arte feminista contemporáneo y en la performance de manera específica, en la que el cuerpo es expuesto sin más, sin asistencia de mediación alguna, el contexto en el cual se ofrece resistencia eficaz, podríamos decir, a la lógica patriarcal, a los discursos hegemónicos y a la violencia que ejercen. Estas prácticas de resistencia, también artística, integran y determinan el querer decir del feminicidio y constituyen, por tanto, una genealogía otra en la medida en que permiten la configuración de un espacio público y la transformación de las coordenadas de acción vigentes, como afirmara Hannah Arendt, mediante la institución de un régimen de copresencia de hacer colectivo que pone al cuerpo en el compromiso frente al otro cuerpo. El cuerpo expuesto, el que acude a la plaza, el que se manifiesta en la calle, el que protesta de forma no violenta, es el cuerpo comprometido y así comprometedor en los propios términos del cuerpo. Es el cuerpo que expone un pathos singular que, según la fórmula del ni una menos, no del Me Too, pero sí del ni una menos, adquiere esta figuración colectiva, ¿no? Y adquiere entonces este carácter, esta fuerza política colectiva, como podríamos decir con Verónica Gago, ¿no? Creo que sigue pendiente hoy y esta jornada apunta aquí, ¿no? Tenía más cosas que decir, pero lo voy a dejar ahora ya. Creo que sigue pendiente hoy la tarea de asumir desde estas otras coordenadas temáticas, metodológicas, geopolíticas, cómo llevar a cabo esta reconceptualización del feminicidio de manera que otras genealogías se hagan, otras dimensiones, diríamos, abran otras genealogías y puedan adquirir su vigencia también.
Bueno, muchas gracias. Disculpadme por el atropellamiento final, pero me sabe mal alargar mucho más el encuentro. Ahora sí me callo yo y os devuelvo la palabra por si queréis comentar alguna cuestión a modo de cierre. Yo pienso que es necesario organizar otra jornada y me comprometo a hacerlo para seguir tirando de estos hilos que se han ido haciendo manifiestos hoy en este tejido que hemos ido hilvanando, ¿no? Pero a mí solo me queda agradecer de verdad la participación de todas, la contribución de todas, la colaboración de todas. Y eso, os dejo la palabra para en los minutos que quedan hasta las 2, si os parece bien, podamos cerrar entre todas. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Begoña. Bueno, yo en primer lugar lo que quería es daros las gracias a todas porque realmente ha sido una mañana para mí extraordinariamente fructífera. Casi nunca tomo notas y hoy tengo ahí un montón de folios, o sea que he aprendido mucho, me ha dado muchísimo que pensar y creo que efectivamente hace falta otras jornadas o más, o 2 o 3 o las que hagan falta, ¿no? Solamente quería decir una cosa que claro que es un poco también extemporánea, pero me he quedado pensando si efectivamente, y creo que tienes razón, ¿no, Begoña? Y creo que lo que hemos estado viendo esta mañana da buena cuenta, ¿no? Si resulta que tenemos una práctica, no sé cómo llamarle, ¿verdad? El feminicidio escapa al nombre, escapa a la representación, escapa al concepto. Entonces, no nos encontramos en una situación como la de la teología negativa, ¿no? Es decir, en realidad, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos hacer? Claro, eso viene a cuento, imagino, a la manera en que tú terminabas también de las prácticas de resistencia que en realidad supongo que son solo performativas, ¿no? No podemos asumir una práctica, en la terminología que utiliza Butler, por ejemplo, expresiva, ¿no? Sino realmente solo performativa. O sea que en realidad nosotras aquí como, no sé cómo llamarnos, ¿no? Como, bueno, como personas que estamos más o menos en el mundo académico, ¿qué podemos hacer, no? Esa es un poco la pregunta, lo que me resultaba inquietante, a lo mejor ya porque también estoy un poco cansada, pero vamos, simplemente esto y desde luego daros las gracias a todas porque verdaderamente, como digo, ha sido una mañana estupenda. Sí, yo también quiero dar las gracias. Me pareció que fue riquísima la jornada. Yo también tengo un montón de notas. Me dejó pensando mucho, bueno, todos estos puntos de vista tan complementarios, tan distintos y que hablan efectivamente de todas estas tensiones, ¿no? De todas estas tensiones, de a veces esta sensación de, ¿no? O sea, frente a qué estamos, de qué estamos hablando. Algunas veces con la sensación de todo esto ha servido para algo o no, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final de cuentas habla de la complejidad, ¿no? De la complejidad de lo que tenemos enfrente y me gusta muchísimo esta posibilidad de repensar todo, ¿no? O sea, ¿no? De lo que ustedes están planteando. Bueno, ¿y qué es la violencia? ¿Y qué es la violencia sexual? Y, ¿no? ¿Estamos hablando de lo mismo o no estamos hablando de lo mismo? Creo que, bueno, es muy necesarias este tipo de reflexiones. Y yo creo que, bueno, en cuanto al quehacer de la academia, pues me parece muy importante y muy enriquecedor este tipo de espacios, ¿no? Así que agradezco muchísimo la invitación y la posibilidad de debatir con todas ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. También no sé si alguna de vosotras quiere añadir alguna cuestión más, un pequeño comentario para cerrar o alguna disconformidad, alguna pregunta que o sí, yo ya estoy haciendo lista de preguntas para la próxima jornada. Se admiten preguntas, todas las que haya. Bueno, entiendo que estamos cansadas también, llevamos ya desde las 9:30 aquí pensando y compartiendo.
nos emplazamos entonces a un nuevo encuentro para seguir desarrollando todas estas inquietudes. Y nada, solo me queda agradeceros muchísimo, muchísimo de verdad vuestra implicación en la jornada de hoy, todas las aportaciones que se hayan abierto, preguntas como las que habéis abierto y que se hayan trazado estas... bueno, yo creo que futuras sinergias, ¿no?, entre estos dos ámbitos que a veces se plantean de manera tan separada, ¿no? El ámbito jurídico y el ámbito filosófico, como el ámbito jurídico siendo el ámbito de lo que es y el ámbito filosófico siendo el ámbito de lo, bueno, de la pura especulación, ¿no?, podríamos decir. Creo que ha sido muy, muy productivo, muy fructífero ver cómo, bueno, eso, a partir del nombrar y del conceptualizar, verdaderamente se pueden establecer alianzas de pensamiento bien interesantes. Muchísimas gracias a todas, también a quien ha tenido el interés de estar asistiendo hoy a la reunión, y hasta la próxima. Nos vemos, nos escuchamos pronto, espero. Que estés muy bien, cuidaos mucho. Gracias, Luis, por la organización. Gracias. 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 Chao, chao. Cuidaos. Beso. Adiós. Chao, besos, chao. Adiós.